Desde la creación de la Copa Libertadores en 1960 han habido perlitas indescriptibles, inigualables y recuerdos para más de un futbolero que van a quedar en la memoria a lo largo de lo que es toda la vida. Pero ¿cuándo fue la primera vez que un equipo participó de la Copa Libertadores estando en segunda división? Bueno, hay que irse hasta el año 1992 y hablar de un equipo que hoy por hoy compite en la segunda división de Brasil. Y es por eso que hoy, aquí en Sudamérica Fútbol Club, estaremos repasando el caso del Criciúma. ¿Cómo se dice? Criciúma, ¿cómo? El caso del modesto Criciúma y su participación en la Copa Libertadores, como dijimos antes, del año 1992. La edición del año 1992 de la Copa Libertadores ha marcado un antes y un después en la historia de la competencia por lo que dijimos en el principio. Se trata de la primera edición en la que un equipo participó de ella estando en segunda división. Y es el caso justamente de este equipo del Criciúma. ¿Cómo me cuesta, che? ¿Cómo me cuesta? ¿Qué cosa bárbara? ¿Qué cosa? El caso del Criciúma. Mirá cómo me salió. Del Criciúma, que sacó boleto por haber ganado la Copa de Brasil del año 1991, aquel equipo que era dirigido por Luis Felipe Scolari. Sí, el mismo. El mismo que ganó una Libertadores con Gremio, que ganó una Libertadores con Palmeiras, el mismo que también sacó a Brasil campeón del mundo en Corea-Japón 2002. Ese mismo entrenador que daba sus primeros pasos en aquel momento, logró con el humilde equipo de Criciúma haber ganado la Copa de Brasil del año 1991 estando en segunda división. La campaña de cara a lo que es el título fue bastante particular porque tuvo que eliminar en el camino al humilde Ubiratán, un equipo que en aquel momento jugaba en torneos estaduales, torneos regionales, al Atlético Mineiro, al poderoso hoy por hoy Atlético Mineiro, pero que en aquel momento no tenía el peso que tiene en lo que es la actualidad, al conjunto de El Goiás y al conjunto de El Remo, para poder llegar a la gran final ante el Gremio de Porto Alegre, que años más tarde sería el equipo que luego dirigiría Luis Felipe Scolari para poder ganar la Copa Libertadores del año 1995. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? La final, o mejor dicho, las finales, porque fue partido de ida y de vuelta, terminó decantando que el conjunto del Criciúma termine quedándose con el título por lo que fue el 1-1 en Porto Alegre, con el tanto de Vilmar y por la regla justamente del gol de visitante sacaba ventaja para lo que era la vuelta en el Liberto Hughes, donde por el 0-0 terminó el equipo de Felipao quedándose con la copa, con la coronación y haciendo historia, porque este modesto club del estado de Santa Catarina lograba meterse en la competencia más importante de clubes a nivel de toda América y realmente agigantar su nombre o tener una espalda, mejor dicho, mucho más importante para lo que sería justamente su futuro. Ahora sí viene lo chido. La ciudad sin dudas estaba totalmente revolucionada y ya sabían que era un hito más que importante para este modesto club el lograr entrar a la competencia más importante, como dijimos antes, de clubes a nivel de todo Sudamérica. La Copa Libertadores de América, una competencia que venía agigantando su nombre con el paso del tiempo y que todos los equipos justamente querían lograr conseguir el título. Los Tigres de Santa Catarina compartieron grupo con Sao Paulo, San José de Oruro y Bolívar de La Paz. Recuerden que en aquel momento la Copa Libertadores tenía el formato de, obviamente, la fase de grupos, pero con dos equipos de un mismo país compartiendo grupo. O sea, el ejemplo de este está claro: Criciúma, Sao Paulo, San José y Bolívar de Bolivia. Como por ejemplo también en otro grupo podían estar dos equipos argentinos y dos equipos uruguayos. Algunos centímetros más tarde. Ya con Levir Culpi en el banco, tras lo que fue la salida de Felipao, de Luis Felipe Scolari, que terminó emigrando a Medio Oriente, al Al-Ahly de Arabia Saudita para continuar su carrera como técnico, el conjunto de Criciúma terminó debutando en Copa Libertadores y de la mejor manera, una noche para el recuerdo en el estado de Santa Catarina, porque terminaría goleando al Sao Paulo por 3-0 con goles de Jairo Lenzi, de Adilson y de Gelson. Proseguía luego la aventura en tierras bolivianas ante San José y el conjunto de El Bolívar, ganándole a estos primeros por 2-1 en la ciudad de Oruro con goles de Gelson nuevamente y otra vez también de Jairo Lenzi para dar vuelta al partido. Y terminaría su estadía en tierras bolivianas con un meritorio empate en el estadio Hernando Siles de La Paz ante el Bolívar por 1-1 con otra vez, sí señor, Jairo Lenzi
que terminaba marcando el 1-1 final y terminaba siendo más que productivo el pasaje justamente de este conjunto de Criciúma en tierra justamente del altiplano. Tras los buenos resultados en Bolivia, tocaba otra vez pisar tierras brasileñas para, en este caso, visitar el Morumbi, el poderoso Morumbi de la ciudad de Sao Paulo, y visitar justamente al conjunto de Tele Santana, donde caería por 4-0 en una exhibición de fútbol total del equipo tricolor paulista, que terminaba quedándose con una victoria importantísima que también le daba cierto aire para poder pensar en una posible clasificación a lo que eran los octavos de final. Poco le importó igual la derrota abultada ante el conjunto del Sao Paulo a este Criciúma, porque terminó luego recibiendo a San José de Oruro en su estadio en el Heriberto Hughes, y con una goleada impresionante de 5-0 con goles de Jairo Lenzi, Everaldo en 2 oportunidades, Emerson y Adilson. El conjunto de el Criciúma terminó quedándose con una victoria importantísima, con una gran diferencia de goles, y también empezaba a asegurarse el primer lugar de lo que era el grupo para pensar justamente lo que eran los octavos de final, como habíamos venido mencionando antes. Su estadía en fase de grupos terminó con una victoria ajustada 2-1 ante el conjunto de El Bolívar, con goles de Roberto Cavallo y Griso, que debutaban en las redes en esa edición 1992 de la Copa Libertadores de América. Y el equipo de El Criciúma decía presente en octavo de final. Se metía entre los 16 mejores de la competencia más importante de clubes que tenía Sudamérica. Ya en la instancia de octavos de final, el Atigrado se cruzó con el gigante peruano Sporting Cristal, al que no tendría problemas de barrer para meterse entre los 8 mejores de América. Es cierto, una victoria bastante ajustada por 2-1 en tierras peruanas, con goles de Everaldo y Jairo Lenzi, que en aquel momento llegaba a su quinto tanto en la competencia. Sería el último que marcaría también en esa edición, más el 3-2 de la vuelta, jugado en su casa en el Heriberto Hughes, con goles de Wilson, Gelson y Everaldo nuevamente, para que justamente el conjunto de Levir Culpi se meta entre los 8 mejores de América y se vuelva a ver la cara, como en fase de grupos, con el gigante paulista Sao Paulo. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Los de Tele Santana, que en octavo de final venían de eliminar a Nacional de Montevideo, llegaban con cierto viento en la camiseta por lo que había sido su participación en fase de grupos y por lo que había sido también su llave justamente ante el conjunto uruguayo, donde lo habían pasado sin ningún tipo de zozobra. Pero claro, enfrente estaba un conjunto de Criciúma que venía haciendo historia y que realmente parecía que no le pesara el participar por primera vez en la competencia más importante de clubes de lo que era todo Sudamérica, como imaginando también que era una competencia que ya de antaño la venía jugando con bastante asiduidad. La ida disputada en el estadio Morumbi terminó siendo para el conjunto tricolor paulista, para Sao Paulo, que terminó ganando apenas 1-0 con gol de Macedo a los 84 minutos. Para que vean ustedes lo pareja que fue la serie y lo peleada que sería la vuelta en el estadio Heriberto Hughes, porque justamente en tierras del estado de Santa Catarina la igualdad no salió del 1-1. Suárez a los 10 minutos había adelantado el Criciúma, pero en la mitad del complemento Paliña terminó marcando el 1-1 para el conjunto de Sao Paulo, y obviamente por lo que fue el 2-1 global, el equipo de Tele Santana decía presente en semifinales de Copa Libertadores de América. Sobre el final del partido, Roberto Cavallo estrelló un remate al travesaño e hizo ilusionar a todos los hinchas con una posible clasificación y un posible hasta milagro para muchos de que este modesto club del estado justamente de Santa Catarina se meta entre los 4 mejores de América. Pero justamente Sao Paulo, por el global de 2-1, llegaba a semifinales y luego a la postre terminaría siendo el campeón de la competencia tras vencer a Newell's Old Boys de Rosario en la gran final de esa edición justamente del año 1992. Para que no queden dudas, el estadio se fundió en aplausos para reconocer a todo el equipo, a todo el conjunto, a toda la delegación de aquel equipo de Criciúma que terminaba haciendo historia y de la grande en la competencia más importante de clubes de lo que era el sur de América. Y como broche de oro, para cerrar el año 1992, en esa misma temporada, el Criciúma ascendería a la Serie A de Brasil, donde permanecería luego hasta el año 1997. En la siguiente imagen vamos a ver lo que era aquel plantel de Criciúma campeón de la Copa de Brasil de 1991, y que sería prácticamente la misma base que jugaría la Copa Libertadores del año 1992. Jair, Sarandí, Suárez, Jairo, Gelson e Ita fueron los de arriba. Los del medio: Vilmar, Wilson, Evandro, Ebelton, Almir, Alexandre y Omar.
Y los de abajo, Everaldo, Vanderlei, Griso, Adilson Gómez, Jairo Lenzi, Roberto Cavallo y C. Roberto. Una imagen que a la posteridad terminaría quedando en el recuerdo de cada uno de los hinchas del conjunto atigrado por lo que fue aquella competencia, por lo que terminó siendo aquel año y por lo que terminó marcando también esa edición y bueno, justamente ese 1992 que marcó un antes y un después en la historia del club, que fue fundado un 13 de mayo de 1947. En la actualidad, repito, hoy por hoy juega en la segunda división de Brasil y busca nuevamente llegar a la élite del fútbol brasileño para el año 2023. Muchas gracias por ver como siempre nuestros videos. Si te gustó le podés estar dejando tu me gusta, lo podés comentar, lo podés compartir para que llegue a muchas más personas de tu comunidad y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales que las voy a estar dejando por acá abajo, por acá abajo, por acá abajo las redes sociales. Además, como siempre, también te voy a estar dejando por acá, ¿dónde puede ser? Acá, mira, acá. Nuestra página web. Como siempre, familia de Sudamérica Fútbol Club, yo soy Paulo Alemán y te agradezco enormemente por ser parte de nuestra comunidad. Chao, que pasen bien.